Buenos días. Buenos días a todos, muchas gracias por Bienvenidos. haberse incorporado a esta videoconferencia que, como muchos de ustedes saben, vamos a recorrer algunos temas nuevos y sobre todo vamos a ver todo el tema de las proyecciones, sobre todo teniendo en cuenta la situación que está planteada en el ámbito económico, donde, como todo el mundo ya sabe, tenemos una crisis con la cotización del dólar y con la problemática que se ha desarrollado alrededor de las medidas económicas y de la inflación. Bueno, para comenzar vamos a empezar con el primer slide, que es un tema que proviene de una resolución del Ministerio de Trabajo, 168/2018. Esto lo incluimos en esta actualización, no solamente porque hay muchos que no conocen la novedad, sino que además de eso está siendo fuente de innumerables consultas en este momento de nuestros clientes. Se trata simple y sencillamente de la aparición en el mercado de mecanismos no bancarios para el pago de salarios, que son los mecanismos de pago autorizados legalmente, que se basan en la utilización de dispositivos de comunicación móvil y que permite tener canales electrónicos habilitados para el pago de salarios con todos los requisitos legales. Bien. Entonces acá finaliza la exclusividad de los bancos para el pago de salarios. Y una de las cosas que se requiere, así como mínimo requisito, es que quede, cuando una de las cosas que se valoraba a través de la bancarización del pago de salarios es que quedaba un respaldo tecnológico de la transferencia del dinero del empleador al trabajador. Y estos nuevos medios y dispositivos de comunicación para pagar salarios, o en realidad se empezaron a utilizar para pagar otro tipo de servicios y ahora fueron habilitados por esta resolución para el pago de salarios, también tienen ese mecanismo de poder verificar digitalmente o por consulta que se haya hecho el pago en determinada fecha. Entonces eso es lo que esta resolución estaría ampliando lo que se permitía en ese momento, y obviamente tiene que tener los mismos requisitos, que no tenga ningún costo adicional para el trabajador y que tenga las mismas características de lo que se llama cuenta sueldo bancaria. Otra de las novedades que está apareciendo también en el sistema de bancarización, que está tratando de competir con estas nuevas tecnologías, son los bancos low cost, que en este momento tenemos el que está funcionando uno solo, y en los próximos meses va a estar funcionando otro más, y obviamente los bancos van a tener que tratar de adaptarse para poder competir con nuestros nuevos servicios que están apareciendo, para no quedarse sin los clientes de las cuentas sueldo, etcétera. El procedimiento para los mecanismos establecidos en la resolución del Ministerio de Trabajo 168/2018 es muy simple. Uno tiene que hacer como empleador el convenio con la empresa que hace el pago electrónico. Una vez realizado ese convenio, donde se establecen las condiciones para hacer la transferencia, la acreditación y demás, cada trabajador en su celular tiene que bajar una aplicación. Esa aplicación le permite acceder a su recibo de sueldo, acceder a su cuenta en el mecanismo de pago, para poder visualizar cuáles son los fondos que tiene y los movimientos de la operación, y además utilizar el celular como medio, como herramienta electrónica para hacer el pago. No se requeriría. Sí, también se pueden consultar por vía online para los casos en donde el trabajador no cuente con un smartphone. Claro, y no se requeriría una tarjeta de débito. Claro. O sea, con ese mecanismo el trabajador contaría con un mecanismo mucho más dinámico y sin necesidad de una tarjeta de débito para hacer extracciones
en un cajero, sino simplemente con la aplicación podría efectuar los pagos, se le debita en su cuenta y se acredita en el que recibe el pago. Y una de las cosas importantes es que se requiere la aceptación explícita y expresa del trabajador, y recordemos que tal como manifiesta y como dice, y que esto no fue modificado de ninguna forma, que en caso de que el trabajador requiera el pago de dinero efectivo, en efectivo, el empleador no puede negarse, y nosotros lo que, además de la firma del recibo de sueldo, lo que recomendamos es que haya un pedido por escrito y una aceptación por escrito de que tal salario se va a abonar en efectivo, para tener, si bien el recibo de sueldo firmado de conformidad es suficiente, va a figurar en el sistema de bancarización que en ese mes no se hizo ningún depósito. Entonces, cuando tenemos la petición expresa del trabajador de que se abone el salario en efectivo, recomendamos una solicitud por escrito del trabajador, una aceptación y una firma adicional al recibo, que esto sería un exceso, pero es un respaldo que tenemos desde el lado empleador para garantizar que se ha cumplido con la obligación a pesar de que no esté en el sistema bancarizado. Resumiendo un poco todo entonces el cuadro, este sistema habilita estos mecanismos de dispositivos de comunicaciones móviles, está previsto solamente para el pago obviamente de las remuneraciones en dinero, y las condiciones son, como decía muy bien María Solana, la aceptación explícita y expresa del trabajador, lo cual va a tener que formalizar por escrito, que el trabajador no tenga que padecer ni quedar afectado por ningún gasto vinculado con la operación, o sea, cualquier gasto generado por esta operación tiene que ser a cargo del empleador, que las constancias electrónicas en las cuales se va a certificar la liquidación, el depósito y el pago, van a ser suficiente recibo a los fines de acreditar el dicho pago, y para que el trabajador cuente con los mismos respaldos electrónicos que puede disponer el empleador frente a cualquier necesidad de acreditar los mismos, la documentación electrónica que tenga el empleador va a ser la misma que con la que cuente el trabajador. Tarifas y demás se pudiesen lograr. Teniendo en cuenta además que es un año electoral que va a requerir de alguna mejora de alguna naturaleza, porque de lo contrario, desde el punto de vista electoral va a haber cambios también muy significativos. Por lo pronto, en resumen de lo que ya vimos hasta ahora, que como decía muy bien María Solana, este proceso de que durante 10 años generó una puja por el ingreso, que aumentó los salarios por encima de la inflación de los que menos ingresos tenían, y lo produjo un deterioro en los ingresos medios y altos, en estos últimos 2 años y medio, los salarios están detrás de la inflación. Y por lo tanto, si aquel salario tenía algún efecto inflacionario, hoy el salario no es un motor de la inflación. A pesar de todo, estamos batiendo récord de inflación. O sea, las vicisitudes de la economía, a veces hay que verlo con los números macro para darse cuenta que las relaciones de causalidad que a veces establecen, sobre todo los economistas, no son ciertas. Si yo tengo aumento por encima de la inflación en años en donde la inflación fue del 12% anual, ahora tengo aumentos salariales por debajo de la inflación y la inflación es mínimo el 32%, claramente no, la puja salarial no ha tenido que ver con la inflación. Esta vez. Sí, y en la otra tampoco, porque en la otra hubo aumentos salariales por encima de la inflación y tuvimos 12% de inflación. Entonces, volviendo al punto central, ¿qué va a pasar con los salarios este año 2018 y qué es nuestra estimación? Vamos a ir corrigiendo, por supuesto, del 2019, porque hay muchas empresas que nos están pidiendo, denme algún número, algún punto de referencia para poder ver cómo presupuesto el año que viene. Y ustedes vieron cómo son los puntos de referencia, ¿no? El punto de referencia es una especie de
salvavidas en donde uno se tiene que tratar de refugiar para decir de aquí es para abajo y de aquí es para arriba. No, y además para las empresas multinacionales es muy difícil fijar el presupuesto, porque lo tienen que fijar con un número, entregarlo un año antes y después reajustarlo. Es un proceso que es muy dificultoso, ¿no? Es abonando esto que acabas de decir, las empresas estaban haciendo 2 ajustes por año, este año van a hacer 3. ¿Por qué? Porque te hicieron un ajuste en abril, están haciendo un ajuste por estos meses, y a fin de año van a tener que haber un tercer ajuste, o en enero, correspondiente al año 2018, para completar el cuadro. Pero también hay que ver el impacto del préstamo del Fondo Monetario Internacional para ver si eso afecta positivamente. Porque ahora nos damos cuenta, como bien dijo Julián, que son varios factores los que afectan la inflación. Entonces también pueden ser varios factores los que generen que los índices bajen. Sí, y además, como nosotros acabamos de volver de Estados Unidos, nos producen contradicciones las cosas que vemos, ¿no? O sea, Estados Unidos tiene un nivel de desempleo menor al 3% en este momento. Sí. ¿No? O sea, está batiendo récord de empleo. Una persona que pierde el empleo, en 3 semanas consigue nuevo empleo en un país donde no hay indemnización por despido. Pero los salarios no son suficientes para sostenerse. ¿Y qué es lo bueno que tiene Estados Unidos? Que tiene un sistema de subsidios y tiene un sistema de estampas de comida, de food stamps, que ahora los reemplazaron con unas tarjetas plásticas, como si fuera una tarjeta de crédito, en donde van al supermercado y tienen la posibilidad de comprar comida. Pero hay personas que están dentro del mercado laboral que además perciben un subsidio y además tienen los food stamps, o sea, la tarjeta que nosotros le llamamos en algún momento de canasta de supermercado o canasta familiar, en donde van al supermercado y compran comida. Entonces, estas personas, si bien el empleo es alto, pero ¿a qué nivel? El salario no es suficiente. Pero como es un país del primer mundo, no hay hambrunas, porque tienen acceso a la comida. Uno ve la gente en la calle que obviamente llama la atención, pero está muy bien vestida. Entonces se ven ese tipo de contradicciones. Volviendo al punto, Estados Unidos es otro mundo. Estados Unidos tiene un déficit fiscal récord, y muchos economistas le atribuyen al déficit fiscal récord de la Argentina la situación de inflación. Estados Unidos tiene inflación negativa. Entonces, volviendo un poco a los parámetros de la economía, hoy las reglas de economía verdaderamente están impactadas por una verdadera revolución, y no podemos hablar solo de una causa o de una circunstancia para determinar cuál es el resultado. Sí, son varios factores. Son muchos factores, y los factores operan verdaderamente de forma absolutamente irracional, incluyendo los temas especulativos, que son temas muy difíciles de controlar. Entonces, partiendo de esa premisa y de que nuestro mercado es absolutamente volátil, ¿cuáles son las dos conclusiones que uno saca del año 2018? En primer lugar, aunque los salarios se equiparen con la inflación en forma tardía, los sindicatos con la cláusula de revisión han logrado que los salarios tengan un marco de aumento retrasado con respecto a la inflación durante el año, salvo alguna excepción, pero que al final van a recuperar con el IPC de diciembre el mismo nivel que el índice de precios al consumidor nivel general que tiene el INDEC. El resultado final de la evaluación económica y financiera de cuál ha sido el impacto del costo laboral en el costo final va a dar que nuestro costo laboral bajó respecto de años anteriores, porque los aumentos de salarios fueron inferiores en el resultado final a la inflación. ¿Cuál es el problema de la cláusula de revisión? Que coloca un piso para el año que viene altísimo.
¿Por qué? Porque al colocar finalmente la inflación completa, eleva el piso de la negociación del año 2019 y eso puede traer consecuencias muy negativas. ¿Qué ocurre con fuera de convenio? El fuera de convenio no tiene las ventajas de la puja sindical que ha logrado esto, pero ha logrado los mismos resultados. O sea, va a obtener un aumento salarial promedio año inferior a la inflación. Las mediciones de las consultoras más reconocidas, tanto las regionales como las que hacen encuestas a nivel nacional, dan que los aumentos promedio del personal fuera de convenio están en el 25%. Nosotros tenemos en esas evaluaciones de promedio muchos casos de 28%, pero digamos, si uno calcula que la inflación anual va a ser 32,5%, y ahora estamos hablando del piso de la inflación anual, porque pues ya sabemos que no sabemos todavía, porque claro, si hablamos de un piso futuro, eso también fija una estimación, bueno, en mi opinión, expectativa, ¿no? Claro. Una expectativa que si nosotros ya estamos hablando de una expectativa de determinado número, eso ya se transforma en un piso, claro, y van de ahí para arriba. Entonces hay que tener para mí mucho cuidado con las estimaciones futuras, porque son muchos los factores que afectan los índices y que quizás eso se podría modificar y por la información de alguna consultora o de una estimación futura, eso ya le fija a los sindicatos un piso y ya van a ir a reclamar con el mínimo de eso o quizás con un 5 o 6 o 7 o más, más puntos, ¿no? Ahora, como estamos en una economía recesiva, con mucha inflación, es decir, estamos en esta inflación, digamos, finalmente el resultado va a ser similar. Por un lado, vamos a tener a todos los ejecutivos en el 26, 25, en algunos casos 28%, o sea, 4 o 5 puntos debajo de la inflación que proyectaba el INDEC, y también vamos a tener esa misma situación al 31 de diciembre en la mayoría de los convenios colectivos, porque recién van a recuperar con un adicional en una cláusula de revisión en enero o febrero. En definitiva, todos vamos a estar por debajo de la inflación durante este año 2018. ¿Cuáles son las proyecciones para el año que viene? Bueno, nosotros tenemos que calcular que por lo menos, aunque el año que viene algunos de los datos que hay de la economía futura pueden ser muy positivos en el sentido de poder generar alguna desaceleración del índice inflacionario, por lo menos tenemos la inercia del año 2018 en el primer semestre, con lo cual nuestra estimación para el año 2019 es de una inflación del 25%. Sabiendo que probablemente el INDEC y el Poder Ejecutivo, como lo han hecho en las determinaciones, en lo que llaman ellos las metas del año 2018-2019, habían establecido que el año 2019 era el 14, el 12, algunos decían el 16%. Entonces, volviendo al punto, tenemos inflación por debajo de la inflación, tanto convencionado como no convencionado, y el año que viene vamos a tener un piso alto en negociación colectiva de los convencionados, porque finalmente van a lograr la equiparación con el INDEC, y eso en un contexto de recesión como el que seguimos teniendo y vamos a tener el año que viene, va a producir también una disminución de la oferta de empleo. Quizás tenemos crecimiento en empleo. En fin, no sé. Este año va a ser el crecimiento, ya se sabe que va a ser cero, o que puede inclusive estar por debajo de cero. Pero bueno, en el cuadro que sigue, y esto no nos vamos a detener, simplemente hay un resumen de todos los acuerdos salariales que se firmaron más importantes en todos los riesgos. En definitiva, el escenario que tenemos está para ser revisado todos los meses, así que el 20 vamos a revisar todo este mismo escenario con los datos que tengamos en ese momento y vamos a agregar las novedades que haya. Les aclaro que hoy no lo mencionamos, pero tiene posibilidad de media sanción el proyecto de reforma laboral sobre igualdad de género que había mandado el Poder Ejecutivo,
en donde estaba no solamente la igualdad de género prevista, sino también las licencias nuevas, como la licencia parental, la famosa licencia por 30 días sin goce de sueldo, y otras licencias que obviamente contribuyen a incrementar el costo laboral, cosa que es verdaderamente contradictoria con la época, pero bueno, de por otro lado están los valores de la Sí, yo creo que estaría ok si la complementáramos con otra reforma que bajara de alguna forma los costos laborales. Entonces le estaríamos dando de la misma forma beneficios a los trabajadores, hay a este tipo de licencias, ya hay algunas de las grandes compañías que los utilizan, y por otro lado, beneficios a las empresas para reducir el costo laboral. Sí, yo coincido totalmente con eso y coincido además con la idea de que si tuviese que haber una reforma laboral, hay que tendría que ser muy equilibrada, tendríamos que contribuir en todos los sentidos posibles a la empleabilidad, es decir, a que la gente mejore sus posibilidades de tener empleo, sí. A que terminemos con unas contradicciones que se viven en el mundo entero, de cómo se tiene que transformar la educación. Yo me quejaba antes de viajar a Estados Unidos, de la cantidad de facultades de Derecho que hay en la Argentina, hay 50 facultades de Derecho, produciendo abogados que después obviamente no pueden ejercer la profesión. Hoy se calcula que de los abogados que hay graduados en las distintas universidades, solo el 15% ejerce la profesión o algo parecido o linkado a la profesión, el resto está en otras actividades, pero me encontré con que un país desarrollado como Estados Unidos tiene 106 facultades de Derecho, siguen produciendo una cantidad muy importante de abogados. Requieren más ingenieros, claro, en las distintas especialidades. Claro, entonces, ¿qué está ocurriendo? En Estados Unidos se han habilitado 10.000 artes, oficios o profesiones de corta duración. 10.000. Eso tenemos que observar, porque ¿cuál es el fenómeno que vimos en Estados Unidos? Es que con la incorporación de las nuevas tecnologías, que como ellos no tienen protección al despido, fue como una especie de tsunami, directamente de un día para otro, las empresas que tenían disponibilidad financiera incorporaron las últimas tecnologías y sacaron el personal, y ellos automáticamente acceden al seguro de desempleo. Acá se va a dar gradualmente, pero enseguida empiezan los planes de capacitación de corta duración para que esa persona se pueda reingresar al mercado laboral en otra tarea. Entonces lo que se va a ir dando es la capacitación de nuevos artes, oficios o profesión de acuerdo al nuevo fenómeno de la tecnología, de la robótica y de quizás carreras que todavía no nos imaginamos que existan y que van a aparecer en los próximos años. Entonces lo que tenemos que observar es qué es lo que está haciendo Estados Unidos como para tenerlo como meta. En la educación están focalizándose en los intereses de cada niño, entonces el que tiene más enfoque para el lado artístico explora más eso, el que tiene más enfoque para la tecnología, y vos tenés un nene de 9 años armándote un robot y un prototipo o diseñando un programa. Entonces tenemos que observar ese tipo de cosas para a dónde tiene que apuntar la educación, de qué forma la podemos remover para que no sea la educación de la primera revolución industrial, sino que para que sea la educación de las nuevas tecnologías y del nuevo mundo en el que estamos transitando ahora. Y en ese sentido también ver qué tipo de carreras son las que se necesita más el mercado, como son las de ingeniería informática, ingeniería industrial, ingeniería mecánica, ingeniería electrónica, que nosotros tenemos pocas facultades o pocas universidades en eso, que son muy reconocidas y que hay empresas que vienen a buscarlos a los chicos antes de recibirse y se los llevan afuera, o sea que son de buena calidad, y quizás de alguna forma incentivar más ese tipo de carreras para que las personas que se profesionalizan tengan mayor salida laboral. En las experiencias que vimos, crecieron mucho las carreras cortas de corta duración en secuencia. O sea, por ejemplo, el área de computación dividida en 6 niveles. Entonces la persona hace el primer nivel,
está desarrollando el segundo, ya consigue trabajo, y entonces sigue con los niveles siguientes para llegar a tener un título completo, y después del título completo, que a veces nosotros nos quejamos de que la carrera de Derecho, que era 5 años o 6, ahora son 4, o la de Contador Público, o de la licenciado en Economía. Bueno, hoy en Estados Unidos hay carreras de 3 años, y de 2 años de título completo. Y de 1, que eso me sorprendió. Y con títulos intermedios. Entonces, por ejemplo, el licenciado en Economía, que necesita 3 años, en primer año es licenciado perito en microeconomía, en el segundo año es perito en macroeconomía, al tercero obtiene la licenciatura. O sea, claro, las personas van obteniendo títulos que los van calificando para trabajar. Tenemos que pensar en la educación para que las personas salgan con formación profesional aptas para trabajar, y que el primer día que salgan o mientras están estudiando la carrera en estos distintos niveles tengan acceso a un trabajo digno. Claro, y todo lo que era el desarrollo de las tesis doctorales con 5 años de dedicación, el MBA con 2 años de dedicación, todo eso se ha reducido a mínimas expresiones, en donde, además por falta de mercado, ¿no? Porque obviamente lo que está ocurriendo es que las personas buscan títulos de corta duración que los habiliten para mejorar su estándar económico, y ese estándar económico se llama empleabilidad. Entonces, volviendo al punto anterior, si uno encarara hoy una reforma laboral, debería poner el foco en la empleabilidad, es decir, no en destruir principios o derechos que tiene el trabajador de la legislación vigente, sino en agregar componentes que sirvan para contribuir a que la persona mejore su estándar laboral, y que las empresas contribuyan a mejorar ese estándar laboral para que el día de mañana el impacto de las nuevas tecnologías nos permitan tener un país con pleno empleo.